Abordando ahora la segunda parte de este seminario breve, vamos a charlar un poco sobre cuándo tendríamos que sospechar una causa de hipertensión arterial secundaria en el consultorio de atención primaria. En principio, esta es una condición de baja prevalencia, a pesar de que la hipertensión es una situación muy frecuente. Las veces que nos encontramos con una hipertensión arterial secundaria, cuya importancia reside en que pudiera ser potencialmente curable a través de alguna otra intervención, son relativamente infrecuentes y podemos encontrarnos bajo la situación de que este paciente se presenta con evidencia de la enfermedad subyacente o bien se presenta con hallazgos inespecíficos que sugieren la necesidad de pesquisar una causa de hipertensión secundaria. Es un grupo mucho menor y aún menor es el que se presenta sin evidencias ni de enfermedad subyacente ni hallazgos inespecíficos. La prevalencia en general en el consultorio de atención primaria, no en un sitio de derivación, es de alrededor del 5% y la gran mayoría de estos pacientes se van a presentar con alguna evidencia que señala la existencia de una enfermedad que puede ocasionar la hipertensión. En tanto, el resto de las situaciones no alcanzan al 1% o rondan ese porcentaje. Pacientes con evidencia clínica de enfermedad puede ser la afectación renal parenquimatosa, algunas enfermedades endócrinas, entre otras. Y los hallazgos inespecíficos sugestivos de hipertensión arterial incluyen una edad de comienzo menor a 25 años en ausencia de antecedentes heredofamiliares floridos de hipertensión arterial, un comienzo en pacientes mayores de 55 o 60 años o un aumento agudo de los valores de tensión arterial en un paciente con valores anteriormente estables, más la evidencia de enfermedad aterosclerótica establecida, lo cual nos está haciendo pensar a menudo en una de las causas más importantes, que es la enfermedad renal vascular. También una forma de comienzo brusca, las cifras muy elevadas, una rápida progresión de órgano blanco o una mala respuesta al tratamiento, lo que se denomina una hipertensión arterial resistente, que es aquella que no logra descenderse la tensión arterial a pesar de estar tratado el paciente con 3 drogas de grupos distintos a dosis adecuadas, incluyendo un diurético de acuerdo a la definición. Según una prevalencia aproximada, la enfermedad renal parenquimatosa es una de las causas más frecuentes de hipertensión arterial secundaria. Y estos pacientes suelen tener índices de la existencia de esta alteración, como aumento en la creatinina, alteraciones del sedimento urinario, riñones palpables, antecedentes de infecciones urinarias frecuentes, abuso de AINES, etc. Otra condición es la enfermedad renovascular, que como dijimos, requiere de la presencia a menudo de aterosclerosis y factores de riesgo cardiovascular pueden aumentar la probabilidad. También la asimetría renal, un riñón atrófico unilateral, la existencia desde ya de un soplo abdominal, lateralizado a un flanco, sistodiastólico, que el paciente presente episodios de edema agudo de pulmón flash, que se llaman de instalación muy rápida, o un aumento importante de la creatinina alrededor de una semana después del comienzo de una terapéutica con IECA o ARTANES. El aldosteronismo primario, que va a presentarse en general con una hipopotasemia, es muy infrecuente que no la presente, y por ahí una hipernatremia leve, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, la obesidad, el alcoholismo, el consumo de cocaína, alteraciones endocrinas con una clínica clara en general como el hipo o el hipertiroidismo, ambos pueden cursar con hipertensión arterial, el hiperparatiroidismo que sospecharemos a través de la hipercalcemia y otros hallazgos clínicos, el feocromocitoma conocido por sus episodios de palpitaciones, sudoración, hipertensión arterial muy elevada, pero que se presentan estas formas solo en un 50% de los casos y puede aparecer como cifras elevadas sin este tipo de manifestaciones. Y los medicamentos.
todas estas situaciones bastante menos frecuentes. Y también el síndrome de Cushing desde ya. Entonces, ante un paciente con hipertensión en el consultorio de atención primaria, deberemos hacer una historia clínica completa y podremos encontrar hallazgos sugestivos de hipertensión arterial. Si esto no fuera así, estaremos ante un paciente con bajo riesgo de una condición de este tipo. Es el 95% de las situaciones. Y entonces haremos un estudio sistemático, porque la evaluación extensa, exhaustiva de todos estos pacientes tiene un muy bajo rendimiento. Si el estudio sistemático es normal, lo consideraremos una hipertensión esencial. Si es anormal, bueno, buscaremos entonces confirmar nuestra sospecha etiológica porque habremos encontrado una alteración no esperada de la creatinina, una hipopotasemia, alguna de estas condiciones dentro de lo que veremos como el laboratorio habitual. Si el paciente presenta hallazgos inespecíficos, trataremos de enfocarlo según la prevalencia esperada. Y si el paciente tiene hallazgos que nos hacen sospechar una etiología determinada, buscaremos confirmarla según cuál fuera esta. En principio, el laboratorio inicial de hipertensión arterial es básico y a este agregaremos algunos más en condiciones de encontrarnos con un paciente con hallazgos inespecíficos y sugestivos. En el laboratorio con hallazgos orientadores, como dijimos, nos orientaremos a la sospecha. El laboratorio inicial es un recuento globular, la creatinina, el filtrado glomerular más adecuadamente, un ionograma simple, sodio y potasio, la glucemia, un perfil lipídico, un electrocardiograma. En el caso de hallazgos orientadores, buscaremos un poco más del daño renal, buscando una microalbuminuria o proteinuria, buscaremos la calcemia, la hemoglobina glicada, la TSH y eventualmente, opcionalmente, las catecolaminas urinarias. En resumen, la hipertensión es una condición prevalente cuya evaluación complementaria extensa no aporta demasiado. La hipertensión arterial secundaria representa un porcentaje bajo del total de los hipertensos, pero estos requieren un estudio más exhaustivo. Sin embargo, la necesidad de plantearse el diagnóstico etiológico de una hipertensión secundaria en un paciente sin síntomas orientadores o sin signos o síntomas inespecíficos que plantean una alarma es una situación muy poco frecuente en el consultorio de atención primaria.